Buenos días, hoy les voy a hablar sobre la enfermedad de Cruyff. Para empezar, ¿qué es esto? Bueno, la enfermedad de Cruyff es un padecimiento neurológico de índole genética, el cual es hereditario y también es poco frecuente. Es causado por un defecto en el gen GALC, que se encarga de la enzima beta-galactosidasa, la cual, a su vez, es necesaria para generar mielina, la cual es un tejido que recubre los nervios, por ejemplo, las neuronas. Por lo que al existir el defecto en el gen GALC no se produce suficiente beta-galactosidasa y sin esta la mielina se descompone, dejando desprotegidos a los nervios en el cerebro y provocando daños a todo el cuerpo al desencadenarse diversas funciones. Este puede darse desde el nacimiento, siendo mortal en ese caso. Usualmente aparece antes de los años de nacido y normalmente siempre mata al paciente. Si en cambio aparece tardíamente, se podría dar en la adolescencia temprana o incluso en la adultez. Si se da en la adolescencia temprana, permite llegar a la adultez, pero con problemas neurológicos. También la enfermedad de Cruyff forma parte de un grupo de enfermedades de depósito lisosomal llamados esfingolipidosis. Y bueno, todo esto, ¿cuáles son sus síntomas? Bueno, en la forma infantil, los bebés afectados tienen síntomas entre los primeros 6 meses de vida, mientras que los afectados en la adolescencia temprana pueden no tener síntomas hasta más tarde, pudiendo ser incluso en la edad adulta. Más o menos el 80 a 90% de las personas afectadas en la etapa infantil tienen tres etapas distintas porque las señales y los síntomas progresan rápido. En la primera etapa se da irritabilidad, rigidez, control leve del movimiento de cabeza, dificultad para alimentarse, fiebre y un desarrollo tardío. En la segunda etapa se da la hipertonía con una postura rígida, además de la opistotonos, también convulsiones y la pérdida progresiva de la visión y audición. En la tercera etapa se da la hipotonía, la ceguera, la sordera, la descerebración y ya en el peor de los casos la muerte. Las señales y síntomas en la adolescencia temprana son muy variables, pero pueden incluir debilidad muscular y rigidez, dificultades para caminar, pérdida de la visión, regresión intelectual y convulsiones. Y bueno, se estarán preguntando, ¿cómo se diagnostica esta enfermedad? El diagnóstico se da una vez que el médico analiza la sintomatología e historial clínico. Además, realizará una revisión física y practicará una serie de pruebas como el examen de sangre para buscar niveles de beta-galactosidasa en los glóbulos blancos. También analizará la cantidad de proteínas en el líquido cefalorraquídeo. También pruebas genéticas para detectar la anomalía en el gen GALC, una resonancia magnética de la cabeza y la velocidad de conducción nerviosa. También se puede sospechar con las señales y los síntomas. Antes del nacimiento, la enfermedad de Cruyff se puede diagnosticar en el feto mediante las pruebas de cribado prenatales, biopsia de vellosidades coriónicas o amniocentesis, que en este caso sería la prueba de cribado prenatal. Para los recién nacidos se hace la prueba de cribado del recién nacido. Los médicos también miden los niveles de beta-galactosidasa en los glóbulos blancos o en las células de la piel. Tratamiento. Lamentablemente no existe una cura para la enfermedad de Cruyff. Sin embargo, estudios recientes sugieren que el trasplante de médula ósea o de células de la sangre del cordón umbilical, que serían células madres hematopoyéticas, puede ser un tratamiento eficaz para los bebés afectados que aún no tienen síntomas y en las personas mayores con síntomas leves. Este tratamiento parece que puede retrasar la progresión de la enfermedad y mejorar la supervivencia y calidad de vida del afectado. La herencia. La enfermedad de Cruyff se hereda de forma autosómica recesiva.
Una enfermedad autosómica recesiva significa que para ser afectado una persona tiene que heredar dos copias anormales del gen. Los seres humanos tenemos 23 pares de cromosomas y en cada cromosoma hay muchos genes que tienen información genética. Los genes, como los cromosomas, vienen en pares. Un gen en cada par viene de la madre y el otro del padre. Normalmente tanto el padre como la madre tienen solamente una copia del gen anormal, o sea, son portadores, pero no son afectados por la enfermedad y normalmente no tienen señales o síntomas. Pero cuando los padres son portadores y tienen un embarazo, el chance de que sus hijos tengan la enfermedad es de 25% en cada embarazo. Conclusión. La enfermedad de Crave es una enfermedad autosómica recesiva ocasionada por la falta de mielina. Puede presentarse desde en recién nacidos como en adolescentes y adultos. Es una enfermedad bastante peligrosa para su portador, sobre todo una vez presenta los primeros síntomas. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención.